todos en el nombre del Señor. Once again, we're here and we welcome you to our Bible study this Thursday afternoon or evening. Amen. La lección de hoy es la unidad 2, el Evangelio en la Carta de los Gálatas. Today's lesson is Unit 2, and it's the Gospel in the Epistle of the Galatians. Y vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, y luego vamos a brincar del capítulo 2 a 11 al 20. We're going to be reading Galatians chapter 1, verse 6 through 9, and chapter 2, verses 11 through 20. Y dice así el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, and we read this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Versículo 6, verse 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, verse 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verse 8, versículo 8 más. Si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9, verse 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Capítulo 2, versículo 11, chapter 2, verse 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Versículo 12, 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Versículo 13, 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14, 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, vive como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15, 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Verse 16, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 17. 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Versículo 18, 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19, 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, Heavenly Father, we thank you, te damos gracias por tu palabra, for your word, y ahora en estos momentos, now in this moment, pedimos Espíritu Santo, we ask Holy Spirit, que tú nos enseñes, that you may teach us today, que nada de lo que yo diga, que nothing that comes out of my mouth sea contrario a tu palabra, may be contrary to your word. Y pedimos esto dándote gracias. We ask this thanking you en tu nombre Jesús, in your name Jesus. Amen. Amen. Bien, amados hermanos, quería decirle que los de Galacia eran lo que hoy en día es la parte central de Turquía. I wanted to say that Galatia is what today is the center of Turkey. Y Pablo pues había evangelizado esa región. Paul had evangelized that region. Pero después que él iba de viaje, porque lo que hacía Pablo era que él iba de lugar en lugar. Gloria a Dios, gracias pastor. Él iba de lugar en lugar, bendito sea el Señor, ministrando en la iglesia. Él fundaba una iglesia, la instruía, dejaba gente capaces y luego se veía. Él se iba, bendito sea el Señor, y entonces le enviaba cartas, o como se conocen como epístolas. What Paul would do is that he would travel from place to place
from church to church. Once he founded a church, he would then prepare leaders there and leave them there, and he would go and continue evangelizing, and then he would follow up by writing letters, what we all now know as epistles. Amen. And so then he would return to give a follow-up. Entonces, después de un tiempo, él regresaba a la iglesia y pues para darle seguimiento a la obra que había levantado. Amen. But now, in his absence, these Judaizers, meaning people that believed in following the law of Moses, came into Galatia and started instructing the Galatians that the sacrifice of Jesus Christ on the cross was not enough, that they had to follow the law of Moses in order for them to be saved. Lo que sucedió fue que unos judaizantes, gente que creían en la ley de Moisés, se habían acercado a Galacia y estaban instruyendo a los galatenses que no era suficiente el sacrificio del Señor Jesucristo, sino que tenían que seguir la ley de Moisés para ser salvos. Por eso entonces Pablo comienza a atacar inmediatamente diciendo que si otra persona trajera otro evangelio fuera anatema. La palabra anatema significa maldito. You know, that's why he approached in this letter to the Galatians very sternly, because he said, if anyone would bring a different gospel than the gospel of Jesus Christ, let him be anathema. Anathema means cursed. Amen? Cursed. Era bastante fuerte esta reprensión. This exhortation was very, very firm and very solid, and I should say very aggressive. Praise the Lord. Amen. Porque se iban a perder, bendito sea el Señor. Y en el día de hoy, pues lamentablemente, dando un recorrido, también en esta hipocresía, Pedro, que antes había hablado con los gentiles, que supo que los gentiles no solamente aceptaron al Señor Jesucristo, sino que fueron bautizados en el Espíritu Santo, y entonces fueron aceptados, bendito sea el Señor, y él estaba con ellos, y él pues socializaba con ellos, pero cuando venían estos judaizantes, supuestamente de Jacobo, que no era cierto, ellos decían que venía de Jacobo con la autoridad, pero no era cierto. Entonces Pedro, intimidado, otros judíos intimidados, hasta Bernabé intimidado, pues practicaron hipocresía porque se apartaba de esos hermanos que antes ellos abrazaban, y por eso que luego vemos que Pedro es reprendido fuertemente por Pablo, bendito sea el Señor, porque estaba afectando la obra del Señor. Also, I was saying in Spanish that even Peter got caught up in all this, because Peter had at one time gone to Cornelius, and he saw how they converted to Jesus Christ, how they had been baptized in the Holy Spirit, and how he would socialize with many Gentiles. Praise the Lord. But then, in a given moment, these Judaizers came along saying that they had the authority of, praise the Lord, Jacob, and now he gets intimidated, and now he and other Jews, among them Barnabas, also they disassociate with the Gentiles or the non-Jews, or the Christians that were non-Jews, praise the Lord. And that's when later on Paul had to confront sternly Peter and all those brothers, saying that they were in fact guilty of hypocrisy. Amen? Because he had told them that we are justified by faith in Jesus Christ alone, not by following a ritual and not by following a strict code of religiousness due to the Moses code or law. Praise the Lord. Así que entonces él confronta a Pedro y él dice que nosotros somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo solamente, no por obras. Ya no era necesario, bendito sea el Señor, que se cumpliera la ley de Moisés, bendito sea el Señor, porque Cristo cumplió, aleluya, la ley y los profetas, y entonces es justificado por fe, la fe en
Cristo Jesús en el Salvador, en el Mesías, y no guardando una serie de rituales religiosos. Bendito sea el Señor. Y quiero decirle, amado hermano, que lamentablemente este criterio, esta filosofía, a veces surge y esa cabeza mala surge en el legalismo, lamentablemente. Hay algunos que piensan que si nosotros no hacemos esto y no guardamos aquello otro, pues nosotros no vamos a ir al cielo. Bendito sea el Señor. Hay quienes dicen que si se come ciertas comidas te pierde, si no guarda el sábado te pierde. Bendito sea el Señor. Y Cristo dijo bien claramente que Él era el sábado, que el hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado fue creado para el hombre, para que el hombre fuera y pudiera descansar. Bendito sea el Señor. Y hay quienes piensan eso. Hay piensan que si no guarda el sábado, el día de reposo, te vas a ir al infierno. Y amado hermano, no somos, aleluya, salvos por obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro sábado. Descansamos en la paz que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. You know, sadly, we have also this ugly head that pops up once in a great while, and it's called legalism. It's the same thing, the same principle. The legalists say that it is not enough to have faith in Christ Jesus. Amen? That you have to do a series of things and a series of rituals in order for you to gain heaven. Some people say that if you eat a certain type of food, you're going to go to hell. Some people go to the extreme: if you do not follow the Sabbath, if you don't keep the Sabbath, you don't keep Saturday, praise the Lord, you're hellbound. There's no salvation for you. But Jesus Christ said it so very well. Man was not created for Sabbath. Sabbath was created for man. And Jesus Christ, amen, is our Sabbath. We rest in the peace and the knowledge and the salvation brought about by Jesus Christ our Lord. And I'm going to be sharing a couple, quite a bit of scriptures with you. Amen. Praise the Lord. Because we have to get this down pat. We are saved by faith in Christ Jesus. Somos salvos por Cristo Jesús. Y tengo bastante versículos que voy a compartir con ustedes el por qué, bendito sea el Señor, es así. Y no voy a seguir el patrón del expositor, sino que voy a darle información adicional como me gusta hacerlo. Amen. I'm not going to follow religiously the text that we're using, the textbook that we're using, but rather I am going to give you extra information, just like I like to do, so I could feed you a little bit more a wholesome, praise the Lord, meal, amen, so that you can get really stranded in the Word of God, amen. So, puedo decir, y vamos y voy a empezar esta lección empezando con citando brevemente Juan capítulo 19 versículo 30. I want to just briefly touch base with several scripture teachings, beginning with the Gospel of John chapter 19 verse 30. Una de las palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario es consumado es. One of the words or last words that came out of Jesus Christ, who was being crucified on the cross, was, "It is consumed." Amen. Praise the Lord. It is over. Praise the Lord. Consumado es. ¿Qué significa? Que la obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz era suficiente para la salvación del pecador. Amen. In other words, when He said, "It is finished," the word that He uses is finished. It's consumed. It means that atonement was enough to save the sinner who has trust and faith in Christ Jesus. Amen. El sacrificio en la cruz era suficiente para salvar al pecador que reconoce que es pecador y reconoce a Jesucristo como su Salvador, reconoce al Señor Jesucristo como su amo y Señor. Es suficiente. No hay que hacer cosas
aleluya, para ganar el cielo. Y yo voy a explicar más adelante, porque sé que algunos de nosotros están pensando, pero espérate un momentito, eso es facilito, yo acepto al Señor Jesucristo y sigo pecando. No, hermano, no es eso lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a empezar diciendo que el que conoce al Señor Jesucristo y nace de nuevo, cambia. Bendito sea el Señor. Hay un cambio en él o en ella. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que vamos a hablar. Y vamos a decir y también hablar y distinguir el por qué, gloria a Dios, guardar la ley no es suficiente para ir y entrar al cielo. Amén. Porque Dios tuvo que hacer una obra en el hombre para nosotros ir al cielo. En otras palabras, y voy allá mismo a traducirla al inglés. En otras palabras, no es lo que yo hago para ir al cielo, sino es lo que Cristo hizo que me garantizó a mí para ir al cielo, y lo que Cristo sigue haciendo en mi vida como creyente y como persona. Bendito sea el Señor. So I was saying that it is finished. It means that the sacrifice, the atonement was sufficient. The sacrifice, the blood, the cleansing of the blood of Jesus Christ upon the sinner who accepts the Messiah, who accepts Jesus Christ as Savior, who accepts Jesus Christ as Master and as Lord of his life. It is sufficient. We cannot go to heaven by our own means and our own strength. In other words, some people are wondering, but wait a minute. If I accept Jesus Christ, that's easy. Now I accept Jesus Christ as my personal Savior, and I keep on sinning. No, that's not what the Bible says. When you come to Christ, you change. The woman and the man changes. The things that he or she used to do, they don't do anymore. Praise the Lord, because there has been a supernatural change in his heart and in his life or her heart. Praise the Lord. Amen. So it is not a matter of what I do to go to heaven, but rather what Jesus Christ did on the cross that guarantees us to go to heaven. Praise the Lord. So I cannot legalistically go and make myself a place in heaven, or make my place in heaven due to good works. Praise the Lord. No podemos ir al cielo por buenas obras nuestras. Amén. Y vamos a explicar por qué. Porque, como dije anteriormente, no es basado lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo y lo que Cristo continúa haciendo. Amén. Bendito sea el Señor. Y yo quiero decirle, amado hermano, que voy a citar otras versículos que lo conocemos, que es Juan 3:3. Bendito sea el Señor. Que es el nacer de nuevo, el nacer en Dios. I'm going to mention John 3:3, born again. Amen. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es, aleluya, una operación sobrenatural que Dios hace en la vida del pecador, cuando el pecador se reconoce pecador o pecadora, y entonces el Señor entra en su corazón. El pecado de él o de ella es lavado por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo entra en ese corazón y comienza a bregar unos cambios, bendito sea el Señor, y la persona comienza a cambiar. El hombre, por más religiosidad que tenga, puede conocer de Dios, puede saber de Dios. Es una cosa decir yo sé de Dios, y otra es conocer verdaderamente Dios a nivel personal. Bendito sea el Señor. Así que tengo que nacer de nuevo, pero yo no puedo nacer de nuevo por mi propio esfuerzo, sino que Cristo es el que opera ese nacimiento sobrenatural y nos hace a nosotros hijos e hijas de Dios. Bendito sea el Señor. Nos perdona, nuestros pecados son lavados, cubiertos, están neutralizados, y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida por lo que Cristo hizo. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo entra en el corazón y comienza un proceso que nosotros llamamos santificación, donde el Espíritu Santo comienza a hacer de nosotros hombres y mujeres espirituales. Hay una diferencia entre un hombre espiritual, una mujer espiritual, un hombre carnal o una mujer carnal. Un hombre o mujer espiritual es un hombre o una mujer dirigida
dominada por el Espíritu Santo, por la palabra, y vivir en santidad y se aparta del mal y del pecado y da testimonio. Eso es santidad. Bendito sea el Señor. You know, I was saying that John chapter 3 verse 3 says about born again. It's a supernatural event that God himself does in the heart of the believer. We may know about God, we may read a lot about God, but we don't necessarily know God unless we have a personal encounter with God. When we accept Jesus Christ as personal Savior, the Holy Spirit and Christ moves into the heart and starts a process called sanctification. Not only is our sins covered by the blood of Jesus, it is also washed by the blood of Jesus. It's neutralized by the blood of Jesus. And then the Holy Spirit starts something called sanctification. There's a difference between being a spiritual person and a carnal Christian or person. A spiritual person is a person who is led by the Spirit of God, who is led by the Word of God, who lives in holiness, who lives in righteousness, and, hallelujah, not only praises God, but honors God and serves God. A carnal person is a person that is given over to sinful passions, sinful thoughts. Praise the Lord. Amen. They could come to church. Praise the Lord. They could sit and they could clap and they could give an offering. Praise the Lord. But Jesus Christ is not Lord in their lives. Amen. So born again is what we're talking about. It's not what we do, but what Jesus Christ did and continues doing in our lives. Amen. También el capítulo 2, versículo 8 y 9 de Efesios dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo, no por obra, para que nadie se gloríe. In chapter 2, verse 8 and 9 of Ephesians, it says that we are saved by grace, not by works that we do, but saved by grace through Jesus Christ, or rather through the faith in Christ Jesus. Ahora vamos a definir gracia. Gracia es un favor divino no merecido. Nosotros no podemos ganar el cielo, hermano. Friend, we cannot earn heaven. Grace is a divine, undeserved favor, porque fue Dios que tomó la iniciativa. Mucha gente dice, yo encontré a Cristo. Estaban equivocados. Cristo te encontró a ti. Bendito sea el Señor. Porque el que estaba perdido fue usted. El que estaba perdido fui yo. Bendito sea el Señor. Cristo me encontró a mí. Bendito sea el Señor. Oí el mensaje, me di cuenta que era pecador porque el Espíritu Santo me redargulló y me dijo que yo soy un pecador y que necesitaba un Salvador. Y que ese Salvador no era nada más ni nada menos que Jesucristo. Bendito sea el Señor. No era Mahoma, no era Gandhi, no era ningún otro, sino el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo da testimonio de quién es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. So I'm saying that at one time we accepted Jesus Christ, amen, as a personal Savior, but divine favor or grace was an undeserved. We didn't deserve it. We can't earn it. Amen. We have, I heard people say, I found Jesus. You were wrong, my friend. Jesus found you. Praise the Lord. You're the one that were lost. Jesus found me. I needed salvation. I needed a Messiah. I needed a Savior. Praise the Lord. One day I went to church and I heard the message. Praise the Lord. And the Holy Spirit pricked my heart. And I recognized that I was a sinner. And then I gave my life to Jesus Christ, and He moved in and He started working inside me. But I am saved with the name of Jesus Christ. There's no other name under heaven by which we can be saved. En Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. So we're not saved by Gandhi, or we're not saved by any other religious figure in history. We're saved through Christ Jesus. Praise the Lord. Amen. Y yo quería decirle también continuar, gloria a Jesús, en Isaías, para que ustedes vean, hermano, cómo es que Dios nos ve. Voy a citar otro cita que no está escrita aquí. Bendito sea el Señor.
pero dice en Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos suciedad. Eso es lo que dice Isaías. Y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. You know, in chapter 64, verse 6 of Isaiah, it says that we are as filthy rags. Amen. Así es la justicia del hombre sin Cristo. That is how the justice of man is without Christ Jesus. También en Salmo 51:5 dice que en iniquidad fui formado en el vientre de mi madre. Also in chapter 51 verse 5 it says of Psalms, I was formed in iniquity in the womb of my mother. Bendito sea el Señor. Iniquidad significa, cuando se traduce del hebreo al español, significa un estado de pudrición, moralmente podrido, espiritualmente podrido. Así fue que Dios nos recogió y nos rescató. Estábamos podridos, bendito sea el Señor. Como dice la palabra, perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, bendito sea el Señor. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, bendito sea el Señor. ¿Y cuántos de nosotros, que inclusive pudiéramos haber ido a iglesias, pudiéramos quizás ser miembros de una iglesia sin tener la salvación de Jesucristo? Quien nos justifica es Jesucristo, y de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Bendito sea el Señor. And I was saying, amen, that also in Psalms 51:5 it says, in iniquity I was formed in the womb of my mother. When you translate that word iniquity from the Hebrew into the English or Spanish, amen, it means a state of rot. Amen. Man, without Christ, without God, without the Lord, they are morally, spiritually in a state of rot. And in that state, it was when one day Jesus found us. In that state of rot, Jesus rescued us. In that state of rot, Jesus forgave us. In that state of rot, Jesus loved us. En ese estado de pudrición, Dios nos encontró, Dios nos amó, Dios nos rescató, Dios nos limpió, bendito sea el Señor. Y ahora estamos alabando al Señor, a este Cristo de la gloria, pero no por obra, no por religiosidad. ¿Y cuántos de nosotros inclusive pudiéramos haber estado en una organización religiosa? You know, how many of us before we know Christ Jesus could have belonged to a religious group? Praise the Lord. Pero ser religioso, pertenecer a un cuerpo religioso, no nos hace cristianos. Bendito sea el Señor. You know, I was saying in Spanish, just because we belong to a religious organization does not make us Christians, followers of God, or saved. Praise the Lord. Amen. Ahora vamos a hablar un poquito sobre justificación y vamos a hablar también sobre, continuar hablando sobre la condición pecaminosa que nosotros tenemos. Amén. En Romanos 1:17 dice, capítulo 1, versículo 17, dice que somos declarados justos, justificación, somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Déjame explicarle lo que esto significa. Significa que Cristo hizo un intercambio. Él dijo, yo soy Jesucristo, tú eres un pecador, yo soy tu Mesías, tu Salvador, tú eres un pecador que necesita salvación, pues tú me vas a dar tus pecados. Tus pecados van a caer sobre mí. Y yo, mi justicia, te la voy a dar a ti. Voy a hacer una transferencia. Te voy a declarar justo. No por lo que tú hiciste, sino por lo que yo hice en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Y entonces Dios, aleluya, nos declara justo. Bendito sea el Señor. Por eso que no podemos andar con culpabilidad. Y tenemos que disfrutar la salvación que Cristo nos ganó en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Estoy mirando el micrófono porque a veces tengo la tendencia de pagarlo accidentalmente. Bendito sea el Señor. You know, I was saying that justification, chapter 1, verse 17 of Romans says that we're justified by faith. Now, let's talk about justification. Justification is a legal term.
Meaning, this is what it really means. Jesus Christ, when we met Jesus Christ, he said, "Hi, I'm Jesus Christ. You're a sinner. I'm your Messiah. I am your Savior. You need saving. And I want to save you. You accept me as my personal, as your personal Savior. So this is, we're going to do an exchange. You're sin. You're full of sin. I'm full of grace. So I am going to take upon myself your sins. They're going to be mine. You're going to exchange your sins, and I'm going to take them. And I am going to exchange my righteousness, my holiness, and I'm going to place it on you. So I will declare you righteous. You are righteous. Amen. Not by what we did, but by, again, what Jesus Christ did. Amen. Entonces, por eso que Pablo tuvo que confrontar esta herejía que se estaba levantando con los Gálatas en Galacia, porque, amado hermano, significaba llevarlos a una doctrina completamente opuesta y falsa. Por eso que él enfatizó, si otro trae otro evangelio, tenlo por maldito. Solamente hay un evangelio, y ese evangelio es el evangelio del Señor Jesucristo, y está basado en la fe del Señor Jesucristo. That's why we have to, Paul was so emphatic when he addressed the Galatians, because he said there is only one gospel, and that gospel is based on the person of Jesus Christ. It is not based in another gospel of works, where we can go to heaven by our own efforts. En otras palabras, hermano, nosotros no podemos ir al cielo por nuestro propio esfuerzo, porque como dijeron anteriormente, nosotros no tenemos nada que ofrecerle. Nosotros por sí, sin Cristo, no tenemos nada que ofrecerle a Dios para ir al cielo. Pero con Jesucristo, sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es el intermediario entre Dios y nosotros los hombres. Es el puente. Cristo es el puente. You know, I was saying that in Timothy 2:5 says that He is the bridge. He's the intermediator between God the Father and us, the sinners. Amen. And He is the bridge that takes us to heaven. Él es el puente que nos lleva al cielo. Amén. Gloria a Dios. También quiero decir, amado hermano, que lo importante, porque también los judaizantes enfatizaban en la circuncisión. En una palabra, usted sabe lo que es la circuncisión, no voy a entrar en esos detalles, bendito sea el Señor, pero ellos decían que el que no fuera circuncidado, se perdía, bendito sea el Señor. Y también Pablo hace una aclaración en el capítulo 2, versículo 25 al 29, donde él dice que lo que vale es la circuncisión del corazón. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que hace cuando Jesucristo entra en la vida del creyente, en nuestro corazón. Y como lo vamos a ver además, porque hay varios versículos que quiero dejar con ustedes, bendito sea el Señor, cuando nacer de nuevo, el corazón cambia. El corazón cambia. El que era un alcohólico ya no es alcohólico. El que era una prostituta ya deja de ser prostituta. Bendito sea el Señor. El que era un adicto a las drogas ya no necesita droga, porque ahora, aleluya, tiene a Cristo en su vida, que lo ha limpiado y lo ha transformado y lo ha hecho nueva criatura. Bendito sea el Señor. Amén. Ese es el evangelio de poder que nosotros predicamos en el Señor Jesucristo. Amén. No hay otro como Él. Bendito sea el Señor. That's why I'm saying that Paul says, because the Judaizers emphasize on circumcision, and we all know what circumcision is. Praise the Lord. And I'm not going to go into that today, but praise the Lord. But they emphasized, they said, if you're not circumcised, you won't make it to heaven. Praise the Lord. But Paul says in Romans chapter 2, verse 25 through 29, that what is important is not the outward circumcision, but the circumcision of the heart. Praise the Lord. And that's what happens. That's where the power of Jesus Christ and the gospel relies.
the power to change the heart, praise the Lord. The one who was a drug addict don't need drugs no more. He has Jesus. The one who had, hallelujah, was an alcoholic is no longer an alcoholic because he has Jesus. The woman that was a prostitute does not prostitute her body anymore because she has Jesus, and a change has operated in her life, and her life has been enriched, and their lives have been enriched. There is power in the gospel of Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. Yo me estoy gozando en esta lección. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso que el cambio tiene que ser en el corazón. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Y este es el corazón de una persona que no ha sido transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo. El versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bendito sea el Señor. You know, this is Jeremiah describes the heart of a person who has not been redeemed or transformed by the power of the gospel of Jesus Christ, as well as the power of God. It says in that verse 9 that the heart is foolish and perverse. Who can understand it? Amen? So it is not that we're religious, but we are new creatures in Christ Jesus. No es que nosotros somos religiosos, es que ha visto un cambio. Dios hizo una operación, aleluya, nos abrió el corazón y nos cambió el corazón, y ahora tenemos, aleluya, puedo decir, tenemos un corazón transformado, aleluya, a la imagen de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros las cosas que hacíamos ya no lo hacemos más. Bendito sea el Señor. Hubo una operación, aleluya. Cristo nos operó y nos cambió el corazón. Y más adelante también dice la palabra que Él cambió el corazón de piedra y lo cambió en corazón de carne, donde Él pudo escribir la palabra. Porque quiere decir una cosa, hermano: un corazón no transformado, Dios no puede escribir su palabra en ese corazón. ¿Cuántos de nosotros teníamos piedra de corazón? Hasta que entró Jesucristo un día, aleluya, nos tocó, entró, gloria a Dios, y ese corazón de piedra, ese corazón indiferente, apático, aleluya, vendido al pecado, vendido al mundo, bendito sea el Señor, y de momento Dios nos transformó, escribió su palabra en el corazón, y ahora nosotros guardamos la palabra, nos deleitamos en la palabra, nos gozamos en la palabra, nos gozamos en venir a la iglesia, nos gozamos en orar, nos gozamos en ayunar y buscar el rostro de Dios, aleluya, y aleluya, nos gozamos en adorar a Dios en Cristo, aleluya, en espíritu y en verdad, por el cambio operado en el corazón. Bendito sea el Señor. I was sharing, and I'm getting excited. I mean, this is not a teaching, this is more like a preaching, amen? But I was saying that when Jesus comes into our hearts, there's another scripture in Ezekiel that says that our hearts were as stone. That He would transform those heart of stone into hearts of flesh, where He could write the words. Amen. That's why we had hearts of stone. We were apathetic and we were indifferent, praise the Lord, things of God before. Amen. And we were just doing our thing in the world until Jesus came into our lives, and that heart of stone became a heart of flesh, where He could write His words in it, praise the Lord. And that's why we worship God now. That's why we take pleasure now, hallelujah, whereas we were indifferent before. Now, hallelujah, there's a hunger and there's a thirst, hallelujah, to seek the face of the Lord, to study the Word, to pray, to fast, to come to church, to worship God in spirit and truth. Amen. Because that heart of stone has been converted into the house of God. Nosotros, el corazón se ha convertido en la casa de Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. The Bible also says that we are temple of the Holy Spirit. Praise God. Amen. En Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. In Ezekiel 36:26 it says,
I will give you a new heart, and I will give a new spirit inside of you. Praise the Lord. Y eso es específicamente lo que Cristo hizo a través de su sacrificio, el Evangelio de Cristo, aleluya, y ahora el Espíritu Santo, aleluya, ha creado un nuevo corazón. Bendito sea el Señor. Yo me acuerdo antes de ser convertido, yo no sabía, quería saber nada de lo evangélico. Me burlaba. Estaban locos. La gente brincando y saltando cuando no entendía el Espíritu Santo, y brincaban y saltaban y hablaban en lengua. Yo no entendía eso. Para mí eso me asustaba. Pero gloria a Dios, ahora soy uno de ellos. Bendito sea el Señor. Ahora brinco y salto, bendito sea el Señor, porque ahora entiendo lo que esos hermanos y hermanas habían experimentado, porque ahora lo experimento yo, porque hubo un cambio en mi corazón. I'm saying that at one time I did not understand this. I would make fun of the evangelicals, particularly the Pentecostals. It would scare me when I see these people jumping and speaking these strange languages, and I would sometimes make fun of them because I didn't understand it. But praise God that now I'm one of them. Praise the Lord. Now I jump. Now I praise the Lord, and I speak in tongues, praise the Lord, because what I could not understand back then, because my heart was not transformed, now I understand because my heart has been transformed and filled with the glory of God. Amen. Praise the Lord. Amen. Quería continuar hacia adelante. Estoy a punto de terminar. Bendito sea el Señor. También en Jeremías 31:33 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. You know, in Jeremiah 31:33 it says, I will give my law and put my law in their minds, and I will write my laws in their heart. Praise the Lord. Tal como dice la palabra. Entonces, hay dos leyes, hermano. Hay dos leyes que yo quiero aclarar en el día de hoy. Y estoy a punto de terminar, pero me estoy gozando grandemente. Si ustedes leen cuidadosamente el capítulo 7 de Romanos, voy a enfatizar en el 11. Dice, hay dos leyes, ¿verdad? Está la ley de Dios, pero también en nuestros miembros hay otra ley, que es la ley del pecado. Bendito sea el Señor. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es buena. Pero lamentablemente una persona no convertida puede leer de la ley, pero no la puede llevar a cabo, porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Bendito sea el Señor. No puede. La Biblia dice, no adulterarás. Pues, hermanos, si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hay una ley dentro del corazón del inconverso, que es la ley del pecado, y va a ser lo contrario de lo que dice la ley de Dios. No adulterará, y es lo primero que hacen, adulteran. ¿Por qué? Porque saben que es malo, pero no pueden llevar a cabo la palabra de Dios porque hay otra ley, la ley del pecado dentro de ellos. You know, I'm saying that chapter 7 of Romans, particularly emphasizing on verse 11, just read it. But he says that there's two laws. There's the law of God, which is good, but there's another law in our members, and that's the law of sin. Amen? So the law of God is good. If the law of God says, do not commit adultery, that's what God expects us to do, right? But we don't have the power to do it, praise the Lord, because quite the contrary. Those who don't know Jesus may read the law, some of which they might not understand the law, but even if they try to understand the law, they are not capable of following the law of God, because there's another law that dominates their lives, and that's the law of sin. Praise the Lord. So the Bible may say, do not commit adultery, but they are incapable of not following that because of the law of sin in their hearts. That's why the heart has to be transformed. That's why you cannot go to heaven by rituals and by works, praise the Lord, because we don't have what it takes, hallelujah, to go to heaven. We need to be transformed in order for us to go to heaven.
Nosotros estaba diciendo que la ley te dice no peques, no mates, pero si no tenemos la capacidad porque el corazón no ha sido cambiado, transformado, no podemos llevar a cabo la ley de Dios. Amén. Por eso es que por obras rituales no se puede comprar a Dios, sino que el corazón tiene que ser cambiado, transformado. El cielo se compone de almas, hermanos y hermanas que han sido transformados por la palabra del Señor, por el Evangelio de Jesucristo, y están en el cielo por la transformación que Jesucristo operó en nosotros. Por eso que dice en Romanos 8:2, la ley dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, y dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor. Por eso que el Señor tuvo que escribir la palabra en el corazón, y ahora sí, ahora la leemos, ahora la podemos cumplir, porque ahora el Espíritu Santo ha transformado la vida, transformado el corazón, y ahora podemos servir al Señor y vamos al cielo. You know, that's why I'm saying chapter 8, verse 2, it says, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has freed me from the law of sin and of death. Praise the Lord. Amen. That's why we can go to heaven, because our God has written His word and His law in our hearts, in our minds. Praise the Lord. And now we can go to heaven. Praise the Lord. Amen. Lo último que quiero decir en el día de hoy, en esta noche, me he gozado, bendito sea el Señor, y me entusiasma, la palabra del Señor me entusiasma. You know, I'm about to finish this Bible study, but I wanted to say that I have really enjoyed myself this evening, praise the Lord, and more than a teaching, it's more like a teaching, preaching, praise the Lord, because I have felt the Spirit of God in a powerful, powerful way this evening. Por eso, amado hermano, lo último que quería decirle es cuando hablé sobre la hipocresía de Pedro, tenemos que tener mucho cuidado, bendito sea el Señor, como creyentes. Amado hermano, vamos a ser cristianos dentro y fuera de la iglesia. Amén. Dentro de la iglesia cualquiera puede ser cristiano, cualquiera. Pero ¿cómo usted vive allá afuera? Una de las cosas que tuvo que confrontar Pablo a Pedro por la hipocresía de él, porque este hombre, hacer eso, hacer distinción y acepción de personas, estaba hiriendo la obra del Señor. Y muchas veces lo último que le quería decir es, como creyentes, tenemos que tener cuidado. Mantengamos la integridad, bendito sea el Señor. Seamos personas de palabra, bendito, porque ese es el testimonio, bendito sea el Señor. No somos cristianos aquí nada más, y allá en la vida privada es otra cosa. Amado hermano, tenemos que ser creyentes 24/7. Amén. And I was saying that the last thing I wanted to share was that Paul confronted Peter for his hypocrisy, because he was a stumbling block to the Gentiles. Amen. And the work of God would suffer, praise the Lord. That's why he had to do what he had in church. Amen. We could be in our best behavior in church and no one be a stumbling block to other people, praise the Lord, by what we say, our behavior, praise the Lord. We have to be men and women of integrity, amen. We have to be people of our word, praise the Lord, amen. You know, it's not an issue of, well, I'm a Christian, well, I'm in church, but then I'm a heathen and act like a heathen when I'm outside, praise the Lord. Because you're going to make people trip, amen, and stumble. We have to also how we walk. Jesus Christ.
Tenemos que tener cuidado de cómo nosotros vamos a operar en la vida pública, bendito sea el Señor, y inclusive la vida privada, also including our private lives, porque nuestros hijos nos ven. Our children sees us. Amen. Praise God. Van a creer más lo que usted hace en contraposición a lo que usted dice. Amen. Es muy importante, porque esto es parte del Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. El dar un buen testimonio. Bendito sea el Señor. Y problemas van a haber y desacuerdos van a haber, pero aún en esos desacuerdos tenemos que obrar como creyentes. Bendito sea el Señor. You know, I'm saying that, you know, our children, even our private lives, what our kids see. You know, they're not so much interested in what we say, but rather what we do. How do our children see us? Praise the Lord. Amen. How do our children see us? And problems is going to happen. Amen. You have your problems with your kids. You're going to have disagreements with your wife, your husband. It's going to happen. The Bible says to us that we are Christians. And how we discuss or how we solve these issues and these problems, we have to honor God even in that. Praise the Lord. Amen. We have to honor God because this is the gospel of Jesus Christ, and we will be held accountable. Acuérdate, hermano, que nosotros, aleluya, nos van a llamar a cuenta algún día. Amén. Cualquier palabra, cualquier acción que nosotros hemos hecho aquí en la tierra, Dios nos llamará a cuenta. You know, every word, every action that we've done in this earth, we will be held accountable before the Lord. Amen. Dios nos llama a nosotros a llevar una vida rica en Cristo Jesús. God has called us to have a rich life in Christ Jesus. Amen. Así que sin nada más y nada menos termino este estudio bíblico. Voy a terminar con una oración. Amén. You know, I will finish this Bible study and I will finish with a prayer. Amen. Padre Celestial, Heavenly Father, rogamos que tú nos bendiga cada uno de nosotros, that you may bless each and every one of us. Estamos pasando por momentos difíciles. We're going to difficult times. But Lord, you're with us. Señor, tú estás